En Guajuapan de León, Oaxaca, el amanecer tiene un ritmo propio. El viento levanta polvo, los gallos anuncian el día y entre los cerros, un niño sale con un balón gastado bajo el brazo. Ese niño no soñaba con lujos ni titulares, soñaba con llegar, con que su trabajo hablara por él. Desde entonces, su historia se escribiría con 3 palabras: constancia, respeto y victoria. En los campos improvisados de tierra aprendió a medir los tiempos, a no desesperarse, a entender que el fútbol, como la vida, premia al que insiste sin hacer ruido. Mientras muchos corrían por brillar, él corría por cumplir con su deber. Años después, aquel niño cruzaría el océano para vestir los colores del Stuttgart, y en la tierra del rigor alemán, su humildad mexicana se transformaría en respeto. No necesitó ser el más alto, ni el más fuerte, tampoco el más famoso. Solo fue el más constante. Representa una generación de futbolistas que entendieron que el fútbol no solo se juega con los pies, sino con cabeza y corazón. Que el talento sin disciplina se apaga, pero que la constancia enciende carreras que duran toda una vida. De Cruz Azul a Monterrey, pasando por la Bundesliga, su trayectoria fue una lección silenciosa. Que el orden también emociona, que el respeto abre puertas y que las victorias que más valen son las que llegan sin romper la esencia. Porque en un mundo que aplaude al que grita, eligió ser el que actúa, el que trabaja en silencio, el que deja que el fútbol hable por él. Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol Lejos de Casa, el podcast de quienes cruzaron fronteras para convertir los sueños en historia. Este es el viaje de Ricardo Osorio Mendoza. Constancia, respeto y victoria. En el año 2000, Cruz Azul era un club que todavía respiraba la historia de sus glorias pasadas, pero que cargaba con el peso de la exigencia eterna. En ese entorno de presión y exigencia surgió un joven lateral con alma de obrero, Ricardo Osorio. No era el más mediático, ni el más buscado por las cámaras, pero en cada entrenamiento dejaba una marca, la del jugador que nunca se cansa, que siempre llega un segundo antes, que estudia al rival con la mirada y defiende con el alma. En una época dominada por futbolistas de ataque, Osorio representaba el orden que sostiene al equipo cuando todo tiembla. Era el equilibrio en medio del caos, el ejemplo silencioso que los entrenadores señalaban sin decir su nombre, porque su juego lo explicaba todo. Cruz Azul le dio algo más que una oportunidad, le dio carácter. Fue en la Noria donde aprendió que el profesionalismo no se trata solo de jugar bien, sino de vivir bien el juego, de respetar al rival, la camiseta y a uno mismo. Con la máquina llegó a disputar finales, viajes largos, derrotas duras y victorias breves, de esas que enseñan más que los triunfos grandes. Y en cada una, Osorio fue creciendo sin prisa, pero sin pausa. Su regularidad lo convirtió en un referente sin quererlo. Cada cruce preciso, cada barrida limpia, cada carrera hasta el último minuto, eran una declaración de principios. Así se ganó el llamado a la selección mexicana, y más tarde, el boleto hacia una de las ligas más disciplinadas del planeta, la Bundesliga alemana. Pero antes de cruzar el océano, dejó una huella en el club que lo vio nacer, la huella del jugador que siempre estuvo cuando más se necesitaba. Cuando el avión tocó tierra en Stuttgart, Ricardo Osorio respiró profundo. No era un fichaje mediático ni una estrella prometida. Era un mexicano que llegaba al corazón de Alemania con un solo escudo: su disciplina. Las primeras semanas fueron una prueba de carácter. El frío lo cortaba al amanecer. Los entrenamientos comenzaban puntuales. La exigencia era total. Nada se dejaba al azar. La posición de los pies, la distancia entre líneas, la lectura del espacio. El fútbol alemán no perdona la improvisación. Pero Osorio tenía algo que no se entrenaba: orden interior. Con el paso de los meses, esa calma empezó a contagiar al vestidor. Los alemanes lo observaban en silencio. No se quejaba, no levantaba la voz.
solo cumplía, y cumplía siempre. Su inteligencia táctica lo volvió indispensable para el entrenador Armin Veh, quien lo utilizó tanto como lateral como defensa central, confiando en su capacidad para adaptarse. En cada partido, Osorio representaba la fiabilidad pura, el jugador que no pierde la marca, que lee la jugada antes que todos, que entiende que la defensa también puede tener elegancia. Y así, casi sin ruido, se convirtió en parte esencial del Stuttgart campeón de la Bundesliga 2006-2007, un título que pocos esperaban, pero que él ayudó a construir desde la base. Esa temporada, la ciudad se tiñó de rojo y blanco. Los hinchas lo coreaban con respeto, no por los goles, sino por la confianza. Con el campeonato llegó la recompensa, el pase directo a la UEFA Champions League. Y fue ahí donde Osorio vivió una de las experiencias más trascendentes de su carrera. Enfrentar a clubes como el Fútbol Club Barcelona, Rangers, Olympique de Lyon o Sevilla representaba un salto de nivel, una vitrina mundial. Los reflectores que antes le eran ajenos ahora lo seguían por Europa, pero él seguía igual, reservado, puntual, enfocado. La música de la Champions, el rugido del estadio, los banderines rojos ondeando en el túnel. Para Osorio, aquello no era solo un sueño cumplido, era una responsabilidad. Defender el escudo del Stuttgart en el torneo más grande del mundo le recordó por qué había empezado a jugar. Por amor, por respeto y por constancia. Cada partido internacional era una clase distinta. El control posicional de los italianos, la velocidad inglesa, la precisión milimétrica de los alemanes. Osorio absorbía cada detalle, jugaba, observaba y aprendía, y cuando le tocaba enfrentar a delanteros del máximo nivel, no buscaba intimidar, sino anticipar. Esa fue siempre su marca registrada. Con el paso de los años, se volvió una figura respetada dentro y fuera del vestidor. En un equipo multicultural, Osorio fue puente entre idiomas, entre mentalidades, entre el calor latino y la estructura alemana. Nunca perdió su sencillez. Era el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse. El tipo que saludaba al utilero, que ayudaba al joven recién ascendido, que representaba el fútbol sin ego. Stuttgart se convirtió en su segunda casa. Allí se quedó 4 temporadas hasta 2010, acumulando más de 100 partidos oficiales y siendo parte de la historia moderna del club. En cada juego, la bandera mexicana ondeaba en las gradas, firme, sostenida por un puñado de aficionados que lo seguían por Europa. Esa etapa fue más que una aventura, fue su consagración. No solo aprendió de Alemania, Alemania también aprendió de él, de su serenidad, su constancia y su respeto por el juego. En una liga donde la velocidad y la fuerza lo dominan todo, Osorio enseñó que la verdadera victoria está en hacer simple lo difícil, en defender sin violencia, en competir sin perder la esencia. Y cuando el himno de la Champions League sonaba antes de cada partido, él levantaba la vista, pensaba en sus orígenes y sabía que cada paso lo había traído hasta ese instante. No por suerte, sino por constancia, respeto y victoria. Vestir la camiseta verde no fue una meta, fue una consecuencia natural del trabajo bien hecho. Después de consolidarse en Europa, Ricardo Osorio recibió el llamado que todo niño mexicano sueña, defender la camiseta de su país en un mundial. Y lo hizo no una, sino 2 veces, en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. En 2006, el destino lo llevó de vuelta al país que lo había adoptado futbolísticamente, Alemania. El escenario perfecto para demostrar que el respeto y la constancia no tienen bandera. Bajo las órdenes de Ricardo Lavolpe, Osorio se convirtió en una pieza esencial del sistema defensivo. Su sociedad con Rafa Márquez fue una de las más sólidas que México ha tenido. Un equilibrio perfecto entre liderazgo y disciplina, entre la voz del capitán y el silencio del ejecutor. Mientras Márquez organizaba con la mirada, Osorio se movía como un metrónomo, anticipando, corrigiendo, cerrando los espacios. Era el jugador que hacía fácil lo difícil,
que mantenía la calma cuando todo ardía. México sorprendió al mundo en aquel torneo, y aunque la historia terminó con aquel gol inolvidable de Maxi Rodríguez ante Argentina, Osorio salió del Mundial con algo más valioso que la victoria: el respeto internacional. Había demostrado que el defensor mexicano podía competir, que el orden también podía emocionar. 4 años después, en Sudáfrica 2010, la historia lo volvió a llamar. El fútbol ya no era tan joven ni tan veloz como antes, pero su mente seguía un paso adelante. Fue una voz de experiencia en un grupo con nuevas generaciones: Javier Chicharito Hernández, Giovanni Dos Santos, Guardado. Osorio se volvió referente silencioso, el hermano mayor que enseñaba sin hablar. Durante ese mundial, su temple fue vital en la defensa mexicana. Cumplía cada rol, aceptaba cada reto, siempre con la misma humildad con la que empezó en Oaxaca. No hubo titulares exagerados, ni celebraciones estridentes, solo la satisfacción de haber dado todo, de haber representado al país con respeto y orgullo. En una época donde muchos buscaban brillar, Ricardo Osorio eligió servir, y en ese servicio encontró su lugar en la historia. El Estadio Azteca, los himnos, los viajes, las concentraciones interminables, cada momento con la selección fue una lección de vida, que el fútbol no se trata solo de ganar, sino de honrar lo que representas. Cuando Ricardo Osorio regresó a México en 2010, no volvió el mismo jugador. Regresó un hombre maduro, un profesional forjado en la disciplina alemana, un líder que entendía que el éxito no se grita, se construye con silencio y trabajo. El Club de Fútbol Monterrey lo recibió con los brazos abiertos, pero también con expectativas enormes. El equipo vivía un momento especial, con figuras como Humberto Suazo, Aldo de Nigris y un técnico que marcaría una era, Víctor Manuel Vucetich. Osorio se integró de inmediato, sin discursos ni promesas, solo con hechos. En cada entrenamiento, en cada charla, en cada gesto. Su experiencia en Europa se notaba en la manera de colocarse, en cómo orientaba al compañero más joven, en cómo enfrentaba la presión sin perder la calma. Con Rayados encontró un nuevo hogar. La ciudad lo adoptó rápido. Su estilo discreto, su entrega total y su humildad conectaron con la gente del norte. Dentro del campo, fue sinónimo de fiabilidad, un defensor que no solo cumplía, sino que hacía mejores a los que estaban a su lado. En 2010, llegó su primer gran título con Monterrey, la Liga MX de la Apertura. Fue una final intensa ante Santos Laguna, donde la defensa de Rayados se mantuvo sólida y donde Osorio dejó claro que la madurez también gana campeonatos. Después vinieron las 3 Conca Champions consecutivas, 2011, 2012 y 2013. Una racha histórica que colocó a Monterrey como una potencia continental. Osorio fue clave en esas campañas, preciso, confiable y siempre dispuesto a adaptarse al plan del equipo. No buscaba protagonismo, buscaba equilibrio. Mientras algunos celebran goles, él celebraba coberturas perfectas, cierres limpios, líneas bien armadas, porque en su visión del fútbol, la victoria no es del que más brilla, sino del que más respeta el orden. Con el paso de las temporadas, Osorio se convirtió en voz de experiencia. No necesitaba portar el brazalete de capitán. Su autoridad nacía del ejemplo, y su legado se extendía más allá del campo. Enseñó a los jóvenes de Rayados lo que significaba la palabra profesional. Entre 2010 y 2016, disputó más de 150 partidos con Monterrey, marcando una etapa de oro en la historia del club. Sus compañeros lo describían como el primero en llegar y el último en irse. Así, fiel a su estilo, Osorio cerró su carrera sin escándalos, sin excesos, con la misma serenidad con la que empezó en Oaxaca. Cuando colgó los botines, lo hizo con paz. Sabía que había cumplido, que había dejado huella sin buscarla, y que su paso por Monterrey era la prueba de que la constancia y el respeto también se traducen en victorias. Hay futbolistas que se definen por los goles,
otros por los títulos, pero hay algunos, los más raros, los más valiosos, que se definen por su forma de ser. Ricardo Osorio pertenece a esa clase. Cuando se apagaron los reflectores, su vida siguió el mismo ritmo, ordenada, serena, sencilla. Regresó al sur, a sus raíces, y al mismo tiempo mantuvo su vínculo con el norte que lo adoptó. Nunca perdió el contacto con su gente, ni con la humildad que lo distinguió desde niño. Lejos de la fama, eligió el camino de la familia, de estar presente, de enseñar a sus hijos no solo a patear un balón, sino a entender el valor del respeto, la importancia de cumplir con lo que se promete y la satisfacción de hacer las cosas bien, incluso cuando nadie te ve. En entrevistas, Osorio siempre ha hablado con la misma calma con la que jugaba, sin exagerar, sin buscar titulares. Cuando le preguntan por su carrera, no presume los títulos, habla de las personas que conoció, de lo que aprendió en cada club, de la disciplina que el fútbol le enseñó para toda la vida. Para él, el fútbol fue escuela, una escuela de humildad, de sacrificio y de paciencia. Y es esa actitud la que lo ha convertido en un referente para muchos jóvenes que crecieron viéndolo en la selección o en el Monterrey. A menudo, los entrenadores mencionan su nombre como ejemplo, el jugador que nunca bajó la guardia, el que respetaba horarios, rivales, entrenadores y compañeros. En una era de egos y excesos, Osorio fue una rareza admirable, un profesional que entendió que la grandeza también puede ser discreta. Fuera del campo, ha apoyado proyectos deportivos y sociales en su natal Oaxaca, inspirando a nuevas generaciones a creer que el talento no depende del lugar donde naciste, sino de cuánto estás dispuesto a trabajar por tus sueños. Porque si algo dejó claro su historia, es que el fútbol puede ser un espejo de la vida. Si mantienes el orden, si respetas el proceso, la victoria llega, tarde o temprano. Ricardo Osorio no solo fue un defensa sólido, fue, y sigue siendo, un ejemplo silencioso de cómo se construye una carrera digna, sin ruido, sin máscaras, solo con constancia, respeto y amor por el juego. En cada historia, hay héroes que gritan y otros que solo actúan. Ricardo Osorio pertenece a los segundos. Su carrera no fue una sucesión de portadas, sino una lección silenciosa sobre cómo se construye la grandeza. Constancia, respeto, victoria. 3 palabras que resumen no solo su paso por el fútbol, sino su manera de entender la vida. Desde las canchas polvorientas de Guajuapan de León, hasta los escenarios más exigentes de Europa, las noches mágicas con Monterrey. Osorio representó al mexicano que lucha sin alardes, que trabaja sin pausa, que demuestra que el éxito se alcanza con humildad y disciplina. Porque la verdadera victoria no está en los trofeos ni en los aplausos, sino en poder mirar atrás y saber que diste lo mejor, sin traicionar tus valores. Ricardo Osorio lo hizo, y por eso su nombre se queda grabado en la memoria del fútbol mexicano como el de un hombre que entendió que el orden también emociona, que el respeto también inspira, y que la constancia, tarde o temprano, siempre gana. Si disfrutaste esta historia, comparte este episodio y síguenos en tu plataforma favorita. Búscanos como Fútbol Lejos de Casa en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en redes sociales para seguir descubriendo más historias de mexicanos que dejaron huella en el mundo. Porque las grandes historias siempre se cuentan lejos de casa.